Hoy es 5 de mayo de 2021 y estoy marchando desde la seguridad de mi casa para exponer algunos puntos sobre la situación actual del país. ¿Cómo amanece la ciudad? Amanece militarizada, con la gente paralizada por el miedo. Otro aspecto es que los árboles ya no nos dejan ver el bosque. La gente habla del petrismo, del uribismo, del duquismo, del chavismo, del castrochavismo, del castrismo, del yerismo, del fajardismo, y entonces la política se volvió un acto personal. Cuando la gente sale a protestar, entonces la gente cree que está protestando contra Duque. Pero no, esta no debe ser una protesta contra Duque. Esta es una protesta contra una democracia que tiene un apellido muy particular, la democracia neoliberal. ¿Y qué es la democracia neoliberal? Es esta política que a partir de los años 70 se apoderó de todo lo público, gracias a que los gobiernos fueron vendiendo sus activos, privatizando las empresas, privatizaron la educación, la salud, la vivienda, vendieron sus hidroeléctricas, vendieron las empresas de telecomunicaciones, las empresas de televisión, vendieron absolutamente todo hasta el punto que hoy en día los pocos activos que cuenta la nación se cuentan con los dedos. ¿De dónde salen los recursos entonces para financiar la salud, la vivienda, la educación de la gente más pobre? Tendría que haber salido de las empresas públicas, es decir, de la segunda forma del capitalismo. El capitalismo solo tiene dos caras: capitalismo estatal, que es aquel que administra el Estado, y el capitalismo corporativo. Pero hoy el 90% del capitalismo está en manos de las corporaciones. Eso quiere decir que el gobierno no tiene de dónde recoger recursos para subvencionar la salud, o la educación, o la vivienda, o las vías públicas. Entonces, ¿qué dice el gobierno? Necesitamos dinero para pagarnos nuestros salarios, para pagar los 1000 congresistas que tenemos, para pagar a los profesores, para pagar los médicos, etcétera, etcétera. Vendamos, pero no hay que vender. Entonces ahora hagamos una reforma tributaria y cobremos más impuestos. Entonces, como la gente está pagando muy poquito, le vamos a cobrar mucho más dinero, porque necesitamos cada vez más dinero, pero cada vez tenemos menos, porque todo se lo vendimos a la corporación. Entonces aquí es cuando la gente dice: yo ya no puedo pagar más, y la gente sale a protestar. Entonces la protesta no es contra un gobierno, es contra todo un sistema que década a década fue vendiendo sus activos y hoy no tiene de dónde recoger dinero. Entonces es el momento, considero, pues mi protesta, que es el momento de dar un giro y cambiar el apellido de la democracia. No podemos seguir con la democracia neoliberal, tenemos que pasarnos a una democracia social, porque nadie está pidiendo que volvamos los ojos al comunismo. Eso es un error. El comunismo es otra forma de capitalismo, es un capitalismo estatal. Pero entonces tendría que haber un equilibrio entre las empresas privadas y las empresas públicas, y tendríamos que proteger las empresas públicas para así tener de dónde recoger el dinero. Un ejemplo emblemático es en Bogotá. Nosotros tenemos una empresa de telecomunicaciones que se llama la ETV. Gracias a estos recursos que recogemos con los usuarios que compran el servicio con ETV, se subvenciona la educación pública de universidades como la Universidad Distrital. Pero en el año 2016, el alcalde de entonces, Enrique Peñalosa, intentó venderla. Si hubiéramos permitido los ciudadanos en ese momento vender la ETV, hoy los jóvenes que van a la Universidad Distrital no tendrían cómo estudiarse, no tendríamos el dinero para pagar a los maestros, para pagar sus laboratorios, para construir las aulas, para tener la cobertura necesaria. Así pues, ojo, que es necesario pensar, que podemos pensar en una democracia que ya no sea neoliberal, sino una democracia social, pero hay que recuperar lo que es del Estado. Hay que recuperar las empresas, hay que construir empresas. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, en Bogotá o en Colombia no pueda haber una plataforma estatal para que los taxistas se puedan afiliar a ella? O sea,
¿Es que somos ignorantes? ¿No hay ingenieros que puedan tener una plataforma estatal para competir con esas otras empresas privadas contra Uber? Es decir, la solución no es sacar a Uber o a las otras empresas, es construir nuestras propias empresas y volver un Estado competitivo. Pero como esa manzana roja llamada democracia neoliberal tiene el gusano adentro, un gusano llamado corrupción, entonces los políticos se roban todo, se ganan todo el salario, y entonces vamos quebrando poco a poco los recursos del Estado. Al punto que, por ejemplo, muchas empresas estatales siempre estarán ahí a la espera de ser privatizadas. Y una de las estrategias para privatizar lo público es decir que ya no funcionan. Desprestigiar la empresa, sobacarla, tener pocos ingresos y, por ejemplo, nos quedan pocas empresas, 5 tal vez, y esas son las últimas que venderán.